Bueno, comenzamos. Buenas tardes a todo el mundo. Gracias por acercaros al Cuarto Real de Santo Domingo y muy amables por estar aquí presente hoy. Recibid un cordial saludo y bienvenido a nuestra charla sobre crimen y misterio en Granada. Soy José Luis Carretero Rosales, presidente del equipo Radio. Un placer contar con vuestra presencia esta tarde en la última actividad que va a ser de este año del equipo, ¿no? Y de nuestra asociación, ¿no? Con la que esperamos que disfrutéis tanto como nosotros hemos disfrutado preparándola, ¿no? En especial agradecemos al Cuarto Real de Santo Domingo por su entera disposición y genuino interés desde el principio en cedernos este maravilloso, por decirlo de alguna manera, porque nos encanta, marco sin parangón, ¿no? Este sitio tan especial, ¿no? Para nosotros es importante esta iniciativa, pues permite abrir espacio en Granada, donde el misterio, como ya sabéis todos los seguidores nuestros, lo hemos llevado a partir de 4 años para adelante, ¿no? Y ahora estamos dentro de Granada haciendo varios proyectos, ¿no? También los enigmas, la crónica de sucesos, la literatura y la criminología, por último. Esperamos que tengan cabida y ocupen el lugar que les corresponde. Ya que hemos podido introducir en la ciudad el primer congreso de Crónica Negra que tuvo lugar en junio, Crónica Negra y Criminología, nos vemos en el deber de traer también durante todo el año ponentes de primer orden que harán nuestra delicia, sin duda, con sus intervenciones, también relacionadas con este tema de Crónica Negra, de misterio, de literatura. Como saben aquellos que nos siguen, el equipo Rodive ha optado siempre por traer los mejores ponentes en el tema que ha tocado en cada ocasión. El formato Charla Rodive fue sin duda el primero fuera de nuestros congresos y conferencias, y este que tenéis aquí presente. Vamos a hacer a partir de ahora charlas con este formato, ¿no? Un conferenciante, un ponente o 2 ponentes, ¿no? A través de este formato monográfico, como sabéis, hemos tocado diversos campos. En este que hoy nos ha reunido aquí, queríamos traeros por una parte a uno de los mejores especialistas españoles en el personaje legendario, como el que más, ¿no? Que es nada más y nada menos que Sherlock Holmes, ¿no? Un personaje que al final fue incluso más famoso que su propio creador, Arthur Conan Doyle. Después nos explicará despacio, y la verdad es que todos vamos a disfrutar de esta ponencia. Y también traemos... redescubrimos un personaje tan grande y le hemos querido también rendir un homenaje y traer a Sherlock Holmes a Granada de alguna manera, ¿no? Por otra parte, queremos también hundirnos esta tarde en la oscuridad de la mente humana, tratando de comprender cómo funcionan los pensamientos y la mecánica psíquica de estos depredadores sociales. Y para explicarnos magistralmente me refiero obviamente a lo que son los asesinos de serie y a lo que son ciertamente criminales, de las que nos va a hablar nuestro amigo José Manuel Frías, y a continuación va a presentar, como merece la pena verdaderamente, nuestra compañera y amiga Estefanía Fernández, que os voy a dar paso directamente a ella porque ya me he comido demasiado tiempo. Así que muchas gracias a todos, un cordial saludo y gracias por estar aquí esta tarde. Hoy vamos a disfrutar de 2 investigadores y escritores del panorama español a los que queremos mucho y estamos muy agradecidos que estén aquí con todos nosotros. En el pasado Congreso de Criminología y Crónica Negra realzamos las cualidades y los valores de los periodistas de investigación, y nosotros como equipo Raudive pensamos que esas cualidades son compartidas por los investigadores y los escritores sobre todo. Esas horas de documentación, las investigaciones, la búsqueda exhaustiva de fuentes, el trabajo de redacción, de sintetizarlo todo para que llegue a ser publicado y para que llegue a todos vosotros, es un trabajo muy largo y muy duro. Y por ello tenemos que leer más. Tenemos que entender que la figura del investigador y el escritor es muy importante para la sociedad, porque ellos nos traen la información, ellos nos traen la historia, ellos nos traen los datos curiosos, información sobre personajes que conocemos o que no conocemos. ¿Qué sería de nosotros sin los antiguos cronistas? Porque ellos son los que nos han traído la historia y por ello lo conocemos todo.
Por ello, a personas como Mariano y José Manuel tenemos que darles las gracias para que sigan con su trabajo y con su vocación. Voy a dar paso al primer ponente de la tarde, que va a ser José Manuel. Este malagueño lleva más de 20 años dedicándose al periodismo de investigación. Ha sido y es colaborador habitual en varios medios de comunicación, tanto en televisión como en radio y en prensa. Podemos verle en varias investigaciones, sobre todo en Cuarto Milenio, que lo hemos podido ver recientemente, y sobre todo podemos seguirle en su canal Pues el Alquimista. Actualmente participa también en radio en el programa La Noche de Adolfo Arjona en Canal COPE. Y, además de todo esto, realiza unas visitas guiadas sobre crímenes en Málaga, en las que podemos destacar la de Rutas, Crímenes en Málaga y Cortijo Jurado, muy interesante. Además, no podemos olvidar que es autor de varios libros, entre los que podemos destacar los que son sobre rutas en ciudades Málaga, Granada, Sevilla y Extremadura misteriosas. Destacamos también Tras las huellas de Fray Leopoldo de Alpandeire, Canción de cuna y Galería de asesinos sin alma. Hoy su ponencia lleva como título En la mente del asesino. Esta mente es todo un misterio. ¿Qué pasa dentro de ella para que una persona de un momento a otro se convierta en un asesino? Vamos a ver qué nos cuenta José Manuel. La mejor manera pues, ha sido como lo ha hecho él, investigando sobre la vida de estos psycho killers. Nos va a hablar de varios de ellos. Aquí tenemos algunos libros donde él ha podido hablar de ellos y sobre todo el último, que va a ser el protagonista en parte de su ponencia, que es H.H. Holmes, El Hotel de los Horrores. Así que sin más, doy paso a nuestro ponente, José Manuel. Un aplauso. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Ante todo quiero agradecer por supuesto a mis compañeros del Grupo Raudive que me hayan invitado a dar esta ponencia y a todos vosotros por estar aquí. Hoy vamos a hablar de criminología, vamos a hablar de crónica negra. Entiendo que es una temática que también os atrae, por eso estáis aquí. Yo creo que a casi todo el mundo, porque aprender de la criminología nos permite aprender de ese gran misterio que es la mente humana, ¿no? Saber cómo de la noche a la mañana una persona que aparentemente es normal se puede convertir en un asesino, puede llegar a matar a un semejante. Eso en cierto modo es una especie de aberración social o de aberración antropológica, porque el ser humano desde la prehistoria ha tendido siempre a lo contrario, ha tendido a unirse, a formar grupos humanos, a formar tribus, a formar civilizaciones, para intentar afrontar los problemas de una manera un tanto multidisciplinar, ¿no? Con lo cual el hecho de matar a una persona sin un motivo concreto, aquí no hablamos del asesino casual que mata por algo concreto, sino la persona que mata a otra sin que siquiera conozca a la víctima, es algo extraño, es una especie de aberración. De hecho, yo creo que si metiéramos, por ejemplo, en esta habitación a dos perros hambrientos y cerramos todas las puertas, es posible que al final se coman el uno al otro en el momento en el que ya no puedan más. Si metemos a dos personas, intentarán escapar, porque es posible que uno tenga que ayudar al otro porque la salida esté arriba. Luego igual si no pueden escapar se comen también, pero incluso en ese caso siempre hay una tendencia social que impide a algunas personas hacer daño de esa manera a un semejante. Por eso es curioso aprender de la criminología y saber cuáles son sobre todo los ingredientes, los resortes que saltan en una mente humana para que pueda llegar a matar a un semejante. Hoy vamos a hacer un recorrido por algunos de esos personajes. Los he tratado en algunos de mis libros, siempre intentando huir del morbo, ¿no? Ese morbo que es natural en el ser humano, pero que creo que no es ni siquiera necesario. Es cierto que en libros como Galería de asesinos sin alma o como El Hotel de los Horrores, al final tienes que describir situaciones que son absolutamente espantosas, pero siempre he intentado huir de ese morbo. Así que vamos a hablar de algunos de esos personajes, vamos a hablar de los asesinos que nacen con ciertos problemas mentales que le empujan, a pesar de nacer y de tener una infancia completamente normal, al crimen, y de aquellos que se hacen, aquellas personas que han sufrido en su infancia situaciones bastante complicadas y que luego, curiosamente, cuando se convierten en adultos, intentan de alguna manera reproducir en los demás aquel sufrimiento que ellos
vivido en su infancia, ¿no? En muchos casos existe como una especie de gratificación psicológica, de gratificación incluso a veces sexual, ¿no?, cuando se cometen ese tipo de asesinatos. Así que vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, podríamos empezar por un personaje llamado Albert Fish. Vamos a ir poniendo algunas fotografías de fondo. Aquí tendríamos un poco el ejemplo del asesino que nace como tal, una persona que no ha tenido en principio ningún tipo de problema en su infancia, en su adolescencia, y de pronto se convierte en una persona capaz de matar a sus semejantes, y sobre todo con las características de este personaje. Él nace en Washington el 19 de mayo de 1870 y parece que ya venía con un cierto ADN defectuoso. Su madre había tenido desde siempre tendencia a la psicopatía, incluso algunos antepasados suyos también, y hablamos de alguien que disfrutaba desde pequeño haciendo daño a los demás, pero también haciéndose daño. Por ejemplo, y ese es el caso de muchos otros psico-killers, cuando son pequeños intentan hacer daño, en este caso a seres que sean inferiores en fuerza, para no tener que enfrentarse a alguien con una fuerza superior, y por lo tanto muchos empiezan haciendo daño a animales. Ese es el caso de Albert Fish. Desde pequeño se tropezaba con perros o con gatos en su entorno y los mataba, los mutilaba, escondía en su habitación fragmentos de aquellos animales, pero también disfrutaba haciéndose daño a sí mismo. De hecho, él fue ingresado desde pequeño en un orfanato, y parece que desde el principio los compañeros empezaron a acosarlo, empezaron a darle tremendas palizas, y él parece que lo buscaba, parece que se sentía bien, que tenía un cierto placer, ¿no?, en ese sentido, y buscaba que los demás le pegaran. Y para que veáis un poco ese concepto que antes decía del asesino que nace, ya de por sí Albert, cuando se convierte en un adolescente, empieza a sufrir diferentes estados como de trance, de éxtasis. Él decía que era una especie de encarnación de Jesús de Nazaret, que recibía mensajes de San Juan Evangelista, y aquello en su adolescencia provocó que incluso sus tendencias masoquistas se vieran todavía más amplificadas. Por ejemplo, hay un detalle que quiero que tengáis en la cabeza, luego vais a ver por qué. Él se introducía alfileres en los genitales, una gran cantidad de alfileres, incluso se tiraba encima de rosales en la casa donde vivía para hacerse daño. Tenía un garrote lleno de clavos con los que se flagelaba de manera bastante constante, y eso le provocaba orgasmo, ¿no?, para que veáis un poco la mente, ¿no?, de algunos de estos personajes. Pero el caso es que hay un detalle muy importante que también es sintomático en algunos otros psico-killers, y es que una cosa es el personaje de puertas para afuera y otra de puertas para adentro. Este hombre, Albert Fish, se casa en 1898, tiene 6 hijos, y resulta que era un marido ejemplar y era un padre ejemplar, pero curiosamente durante su vida llegó a matar a más de 200 personas. Nunca lo supo su mujer, nunca lo supieron sus hijos, y como digo, era una persona que de puertas para adentro, en esa parcela un tanto íntima, estaba completamente blindado, y era alguien que nadie hubiera pensado en ese entorno familiar y en ese entorno de sus amigos, que realmente fuera de ese ámbito personal era un personaje completamente salvaje. Él se dedicaba en su vida profesional a decorar y pintar muebles. De hecho, él hacía muchos viajes. Curiosamente nunca regresaba al lugar al que había viajado, a la ciudad a la que había viajado. El motivo estaba en que solía abusar de niños en ese entorno, y por eso nunca regresaba, para que no fuera identificado. Y os voy a hablar de las 2 primeras víctimas. Luego entraremos en algunos detalles un poco escabrosos de qué hizo con ellas, pero la primera era un niño llamado Billy Gaffney. El 11 de febrero de 1927 este niño estaba jugando en la calle, en la zona de Brooklyn. De pronto aparece este anciano, que como estáis viendo en la fotografía, no concretamente en esta, que es el momento en el que fue ajusticiado, pero era un personaje casi con un cierto rostro venerable, ¿no?, de anciano bastante benévolo, y no le costó mucho trabajo convencer a aquel niño para que se fuera con él. Luego hablaremos de lo que le hizo. La segunda víctima por la que fue detenido, y que incluso fue el caso más conocido, es la pequeña Grace Budd, de 10 años, y la historia comienza el 25 de mayo de 1928, cuando su hermano, Edward, él pertenecía a una familia con muy pocos recursos económicos, y por lo tanto Edward, que era un adolescente, decide poner un anuncio en el New York World
para buscar trabajo. Quería de alguna manera ayudar de esa manera al ámbito familiar, ¿no? Aportando también su granito de arena. Y aparece un personaje, un supuesto granjero llamado Frank Howard, que le propone, a cambio de $15 semanales, trabajar en su granja. Ese anciano no se llamaba en realidad Frank, sino que es precisamente Albert Fish, y lo que buscaba era el secuestrar a esa niña. Luego entraremos además en esos detalles porque es bastante curioso. Cuando él visita a esta familia, lo que él pensaba en un primer momento era secuestrar a este adolescente, era matarlo, pero parece que se queda prendado de la niña, se queda prendado de la hermana, la secuestra de una manera muy disimulada porque él llega a entablar cierta amistad con el matrimonio, con los padres de estos dos niños, y en un momento determinado les propone el llevarse a su niña, la pequeña Grace, a una fiesta supuestamente de su sobrina, aunque él no tenía sobrina. Los padres en principio no tenían por qué desconfiar, a fin de cuentas era la persona que había contratado a su hijo, dejan que la pequeña se marche, pero la pequeña nunca regresa. De hecho, al día siguiente, muy preocupados, denuncian esa desaparición y la policía empieza a repartir una descripción de aquel anciano, pero pasan 6 años, parece que no hay forma de dar con él, y cuando estaban a punto de archivar el caso, el inspector Will King publica un artículo falso diciendo que ya han detenido al culpable de ese secuestro, y para que veáis también cómo funciona a veces la mente de estos psico-killers que quieren siempre su momento de gloria. El asesino Albert Fish, cuando ve aquel recorte de periódico en el que dice que ya han conseguido atrapar al asesino, se siente muy indignado y llega a mandar una carta a la niña, a la madre de la niña, a la madre de Grace. Os voy a leer la carta porque es bastante curiosa. Dice lo siguiente: el domingo 3 de junio de 1928, en su casa, Grace se sentó en mi regazo y me besó. Me propuse comérmela. Bajo el engaño de una fiesta, la llevé a una casa abandonada. Cuando me desnudé, ella se puso a llorar y trató de escapar. La sujeté y la desnudé por completo. Al verla patalear, la asfixié hasta la muerte. Luego la corté en pequeños pedazos para poder llevar la carne a mi casa. Guisé su rico y delicioso trasero. Tardé 9 días en consumir todo su cuerpo, pero no se preocupe, murió siendo virgen. El caso es que cometió un error porque en esta carta aparecía un símbolo de la Asociación de Socorros Mutuos de Choferes de Nueva York, y eso sirvió para que las autoridades rápidamente acudieran a esa asociación, dieran una especie de descripción, de retrato robot del personaje, y por lo tanto allí fue identificado en ese mismo momento, le dieron la dirección de ese hostal en el que él se hospedaba y fue detenido el 13 de diciembre de 1934. Él empieza a dar detalles de esos crímenes que había cometido durante toda su vida, y fijaos si eran tan horripilantes que fue conocido desde ese momento como el vampiro de Brooklyn. Además era un personaje que confesaba sus crímenes de manera bastante orgullosa. Incluso aquellos agentes que tenían mucha experiencia en el campo de la criminología quedaron completamente horrorizados cuando escucharon cómo mataba y troceaba a sus víctimas utilizando ya no solamente sierras afiladas, sino cuchillos de un tamaño bastante grande, que siempre bebía la sangre que emanaba de aquellas víctimas, y que durante su vida él confesó haber matado a 400 niños. Lo que pasa es que solamente se pudo comprobar una cifra de 15. Y ahora vamos a pasar a la parte quizás más desagradable, porque dentro de las confesiones que realiza este hombre habla de lo que pasó con aquel niño, con Billy Gaffney, y lo que pasó con la pequeña Grace. En el caso de Billy dice que lo ató, lo amordazó, empezó a flagelarlo hasta que comienza a sangrar, que empieza a beber la sangre que emana de esas heridas. Luego le arrancó la nariz, las orejas, la lengua, los ojos. Llega a cuchillarle incluso el vientre para también beber la sangre que iba emanando. Pero sobre todo hay una parte completamente terrible, que es cuando empieza a trocear al niño. De hecho, hace mucho hincapié en que le había cortado primero el pene, los testículos, las nalgas, que había freído todo aquello con cebollas y con zanahoria. Había hecho un guiso. Y concretaba en su descripción que las nalgas eran especialmente tiernas y jugosas. O sea, hablamos no solamente de un asesino, sino de una persona que se comía literalmente a sus víctimas. Y en el caso de esta familia, en la cual él pues, se convierte un poco en la persona que iba a contratar a Edward, al principio, cuando él vio el anuncio de aquel adolescente que pedía trabajo, y cuando lo conoció en persona,
Su intención, y esto también lo comentó y lo confesó delante de las autoridades, era cortarle el pene y devorarlo. Pero que cuando vio a la pequeña Grace se enamoró de ella y entonces lo que hace es llevarla a una casa a las afueras, allí la estrangula hasta la muerte. Luego hace algo bastante curioso porque esa muerte se produce en una casa abandonada, en una casa a las afueras, y aún así la decapita encima de un cubo para que la sangre cayera al cubo y no al suelo. Fue una idea un poco extraña porque luego esa sangre es vertida fuera en una zona en la que había césped, una zona de maleza donde también tira partes del cuerpo que no deseaba, pero el resto se la lleva a esa pensión envuelta en papel de periódico para ir friendo esa carne en una especie de calentador portátil que tenía, hasta que se comió buena parte de aquella niña. Se produce su juicio el 11 de marzo de 1935 y a pesar de que es diagnosticado de psicosis paranoide, es condenado a muerte, algo que él además lo consideraba algo morboso. Él parece que tenía cierto interés en comprobar cómo era el momento de su propia muerte. De hecho, hubo un periodista que llegó a cubrir ese momento e hizo una descripción muy curiosa, que era la siguiente, dice, refiriéndose a este personaje, dice: sus ojos llorosos destellaron de alegría ante la idea de ser sometido a un calor mucho más intenso comparado con el que usualmente se quemaba para satisfacer su lujuria. Preguntó si estaría consciente en el momento de su muerte. Dijo que era el único placer que le faltaba, su propia muerte, el delicioso dolor de morir. Él fue ajusticiado en la silla eléctrica el 13 de enero de 1936 en el penal de Sing Sing, en Nueva York. ¿Y os acordáis de esos alfileres que le introducían los genitales? Lo comentaba antes. Pues el caso es que en el momento en el que activan la silla eléctrica hay un cortocircuito, se produce un cortocircuito por esos alfileres que tenían dentro, con lo cual saltan todos los fusibles. Es algo que no había pasado nunca en este penal, tuvieron que activarlos de nuevo y finalmente fue ajusticiado y sus restos se enterraron en la misma prisión. Nadie quería llevárselos, nadie quería reclamarlos, como es lógico, ¿no? Ahora vamos a hablar de un personaje que sería el ejemplo contrario. Bueno, este caso es fascinante, es uno de los personajes que más me apasionan y que aparecen dentro del libro Galería de asesinos sin alma. Creo que os va a gustar si no lo conocíais. Y sería un poco el asesino que se hace, ¿no? La persona que posiblemente, si no hubiera vivido aquellas experiencias en su infancia, hubiera sido alguien completamente normal, ¿no? Hablamos de Edward Gein. Él nace en La Crosse, en el estado de Wisconsin, en Estados Unidos, el 27 de agosto de 1906. Además, nace en un entorno familiar y social bastante tranquilo, en un ambiente muy religioso, con lo cual su familia era en cierto modo el garbanzo negro, ¿no? Su padre, George, era un hombre muy violento, un hombre que le agredía constantemente, que le daba tremendas palizas, pero sobre todo la persona que más le influyó fue su madre, Augusta, una mujer fanática, una mujer excesivamente religiosa, con una disciplina muy dura que volcó no solamente sobre Edward, sino también sobre su hermano. Pero el problema estaba en que primero nace su hermano Henry y la mujer, Augusta, estaba completamente obsesionada con tener una pareja, con tener una niña. Y cuando nace Edward parece que se siente completamente casi traicionada por aquel niño que no tenía absolutamente ninguna culpa de lo que había pasado, y desde ese momento empieza no solo ya a rechazarlo, sino también a intentar convertirlo en una niña, vistiéndolo de niña, haciéndole que acudiera al colegio con una falda. Ya podéis imaginar lo que eso provocaba en una escuela, que todos los niños se burlaran de él y que se convirtiera en un chaval pues casi sin contacto social, un chaval completamente retraído. Pero fijaos qué curioso, se produce ese complejo de Edipo, esa especie de amor-odio hacia la madre. Por una parte la odiaba porque por culpa de ella no tenía ni siquiera amigos y lo pasaba muy mal, pero también sentía una atracción que a veces rozaba casi lo sexual. El caso es que en el año 1903 esa familia, ese matrimonio, compra una granja en Plainfield, en el estado de Nueva Jersey, y allí empieza a obsesionarse por las matanzas, porque sus padres matan allí a los animales, a los cerdos, los abren en canal para luego vender la carne, y se lo encontraba muchas veces al pequeño Edward mirando a través de la rendija, de la puerta, del ojo de la cerradura, viendo cómo los padres llevaban a cabo esas matanzas, y miraba además con una cara completamente, en lugar de horrorizada, como le hubiera pasado a cualquier niño, miraba de una manera
fascinadas, ¿no? Como si le fascinara el ver esa forma de descuartizar, ¿no? aquellos animales. En 1944 se produce un acontecimiento curioso, y es que muere su hermano Henry, muere además en unas circunstancias bastante curiosas. Se produce un incendio a las afueras de la granja y tanto Henry como Edward acuden para intentar abrir las puertas a aquellos animales que estaban allí guardados. Y de pronto regresa Edward diciendo que no encuentra al hermano, que Henry se ha perdido. Y cuando lo localizan está muerto, con un golpe tremendo en la cabeza. Edward dice que seguramente pues habrá caído y se habrá pegado un golpe y eso provocó su muerte, pero se llegó a pensar tiempo después que él había matado al hermano, porque poco tiempo antes de ese incendio habían tenido una discusión muy grande, provocada además por su madre, y cabe la posibilidad de que fuera su primera víctima. Lo que pasa es que nunca lo sabremos, ¿no? Se produce otro acontecimiento, yo creo que importante en su vida, cuando en el año 1945, 5 años después de fallecer su padre, muere la madre, muere esa persona que lo había convertido en alguien completamente obsesivo, en una persona completamente enferma, pero que a la vez, como antes decía, tenía esa tendencia casi a la adoración con ella. Fallece ese año y él se convierte de pronto en una persona pues que vive solo, que no tiene absolutamente a nadie alrededor, ha muerto toda su familia, es un hombre de 39 años, enfermo mental, esquizofrénico y sobre todo sin llegar a saber si era hombre o mujer, porque llegó un punto en el que su madre lo trataba tanto como si fuera una niña, que él no tenía un concepto claro de su sexualidad, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empiezan a ocurrir cosas muy llamativas en el entorno. Por ejemplo, el 8 de diciembre de 1954, en una taberna, la taberna de Mary Hogan, que era la dueña precisamente de ese establecimiento, una mañana el primer cliente que acude se encuentra con las puertas abiertas y cuando entra ve que hay un charco de sangre, la mujer no aparece por ningún lado, ese charco llega hasta la zona de aparcamientos y ahí desaparece, como si hubieran montado el cuerpo en un coche, en una furgoneta y se hubiera marchado. No se supo nada en aquel momento de quién era el culpable. Algo parecido ocurrió algunos años después, el 16 de noviembre de 1957, en la ferretería de Bernice Warden, una mujer que había enviudado algún tiempo atrás, y que también ocurre lo mismo. El primer cliente de esta ferretería se encuentra la ferretería abierta, todo un poco revuelto, y también una mancha de sangre en el lugar donde normalmente esta persona, Bernice, atendía a los clientes. Se empieza a descubrir lo que había detrás de todo este tipo de sucesos cuando un vecino de Edward Gain, Bob Hill, le pide el favor de que lo acompañe a comprar una batería para su furgoneta porque se la había quedado parada, y cuando pegan la puerta resulta que Edward abre con las manos completamente manchadas de sangre. Entonces, cuando le pregunta qué es lo que ha pasado, Edward dice que estaba troceando un animal para venderlo, pero claro, Bob se queda completamente sorprendido porque Edward nunca había realizado ese tipo de labores en su granja. Entonces, sospechando que quizás podría estar detrás de las desapariciones de esas dos mujeres, lo pone en conocimiento de las autoridades poco después, y en un momento en el que Edward está fuera, acude la policía a su granja. Fijaos qué curioso, a partir de ese momento esa granja sería conocida como la mansión de los horrores y el propio personaje se convertiría en el carnicero de Plainfield, porque lo que se encuentran allí, y creo que estáis viendo algunas fotografías, son cráneos cortados de manera que servían como para cuencos de comida, como para poner sopa o algún otro tipo de alimentos. Había huesos metidos en cajas, había vísceras metidas en bolsas, cuerpos sin cabeza, que algunos de ellos estaban incluso, no sé si aparece alguna fotografía, en unas poleas y completamente abiertos en canal, como si Edward hubiera representado con aquellas mujeres a las que secuestraba y a las que luego asesinaba, aquellas matanzas que él veía cuando pequeño que realizaban sus padres. También se encontraron, por ejemplo, las cabezas de Mary y de Bernice, de tamaño pequeño, había conseguido empequeñecerlas, ¿no? Hay un proceso para hacerlos, pero luego sobre todo lo más llamativo era que había sillas, había lámparas y había prendas de vestir que estaban realizadas con piel humana. Sobre todo él estaba confeccionando, de ahí el hecho de que matara a tantas mujeres, una especie de traje de piel de mujer para él vestirse, para conseguir adquirir por fin una identidad sexual, en este caso femenina, para ser la mujer que nunca fue y que su madre hubiera querido que fuera. Incluso ya con la madre muerta él quería complacerla de esa manera, ¿no? Y empezó a confeccionar esa prenda. Y luego se encuentran las autoridades también por allí muchos libros de anatomía, libros que hablaban incluso del cambio de sexo. Estaba completamente obsesionado con esa temática. Pero hay un detalle también muy importante. La habitación que había sido la habitación de su madre, la habitación de Augusta,
Cuando los agentes abren la puerta, se encuentran a Augusta en la cama, una mujer que había sido enterrada varios años atrás y que estaba momificada de manera, entiendo que natural, pero estaba en la cama. Él había acudido al cementerio, había sacado su cuerpo, había tapado luego todo para que nadie lo descubriera y la estaba cuidando allí como si fuera una persona que estuviera completamente viva. Incluso había llegado a abrirla también en canal, pero en este caso no para descuartizarla como si fuera un animal, sino para meter dentro vísceras de otras víctimas, intentando hacer volver a la vida a su madre. El caso es que cuando lo detienen, él confiesa y sobre todo se extrañan de que hubiera demasiados cuerpos en la casa cuando no había desaparecido tanta gente. Es cuando él confiesa que solía ir de manera bastante frecuente al cementerio, sobre todo cuando fallecía una mujer, antes de que el cuerpo entrara en un estado de descomposición. Él acudía a la necrópolis, sacaba ese cuerpo y empezaba a coger las partes que más falta le hacía, que era sobre todo la piel, ¿no? Y luego devolvía parte de ellos al cementerio. Por eso aparecían tantísimos cuerpos dentro de la casa. Rápidamente se le hace un estudio psiquiátrico a este personaje, se descubre que tiene un trastorno emocional bastante grande por culpa de la madre, pero que era un hombre muy inteligente, un hombre que tenía unos conocimientos de anatomía tremendos. Él había estudiado en profundidad la anatomía humana con esa intención de crear una especie de caparazón de piel que lo cubriera, y fue confinado en un psiquiátrico. Decían que como estaba impedido mentalmente no podía meterlo en una cárcel. Eso provocó las quejas ya no solamente de los familiares de la víctima, sino de toda la sociedad. Pero el caso es que fue un preso modelo, ¿no? Un preso que se comportaba muy bien con todo el mundo, pero hay algo llamativo. Él decía que durante todo el tiempo que estaba en su celda olía constantemente a carne en descomposición, le venía siempre ese olor, era como si se hubiera quedado ya dentro, ¿no? De haber convivido dentro de esa granja, dentro de esa mansión del horror, con tantísimos cuerpos que se descomponían de manera constante. Él muere el 26 de julio de 1984 en ese hospital geriátrico en el que se encontraba hospedado de una insuficiencia respiratoria, y fue enterrado en el cementerio de la ciudad, y fue enterrado además muy cerca de Augusta, la persona que había destrozado por completo su vida, porque, repito, viendo que Edward era un hombre bastante inteligente, hubiera sido una persona completamente diferente a lo que fue si su madre no hubiera roto de alguna manera su futuro. Esta historia empezó a crear un cierto morbo en el entorno en el que ocurrió, sobre todo en Estados Unidos. De hecho, la furgoneta fue comprada por un personaje llamado Bunny Gibbon, y en la feria anual del condado, un año después de la muerte de este personaje, empezó a cobrar 25 centavos por cada persona que entrara a la furgoneta donde él trasladaba a los cuerpos, ¿no? Y de hecho parece que mucha gente disfrutaba subiéndose a aquella furgoneta, hasta que finalmente las autoridades confiscaron el vehículo para que no ocurriera aquello, ¿no? De hecho tenía un cartel muy grande que decía: "Móntese en el coche que transportaba los cuerpos", el coche de Edward Gein. Incluso se hacían chistes por aquel entonces, ¿no? Como él almacenaba muchos cuerpos en casa, había un chiste que decía, bueno, una frase que decía algo así como: "¿Por qué en casa de Edward siempre estaba encendida la calefacción?". Y decía que era para que a los muebles no se les pusiera la piel de gallina, ¿no? Aquellos muebles confeccionados con piel humana. Este caso es muy interesante porque inspiró a Robert Bloch para su libro Psicosis, que luego se convierte en esa famosa película de Alfred Hitchcock, e incluso también a Thomas Harris para El silencio de los corderos, ¿no? O sea que su vida dio para libros y dio para muchísimas películas. Vamos a cambiar de personaje. Vamos a hablar ahora de... ¿Este asesino se comía a la gente también? No se lo comía. Este solamente estaba interesado en crear esa especie de traje de mujer con la... Pues yo creo que se han hecho muchas películas, aparte de las que he comentado, se han hecho muchas otras inspiradas en la figura de Gein, ¿no? O sea que es posible que también haya sido inspirada, pero él no se comía a las víctimas. Su única intención era simplemente adquirir una identidad sexual, y lo hacía precisamente con ese traje que estaba confeccionando. Pero ahora cambiamos completamente de motivo, de trasfondo en estos personajes, en estos psico-killers, porque hemos conocido a un asesino que nace como tal, que nace ya con una mente un tanto desquiciada, otro personaje como Edward Gein, que se hace precisamente por esa madre que, como antes decía, destrozó su futuro. Y ahora vamos a hablar de un personaje completamente distinto, Henry Howard Holmes, que es precisamente el protagonista de este librito que tenemos aquí, que es una biografía novelada,
Y aquí hablamos de alguien que no tenía en principio ningún interés en particular en matar a sus víctimas. Él era un hombre de negocios al que le daba igual destruir cualquier tipo de inconveniente que se pusiera por delante. Él no tenía interés en matar a nadie, pero si esa persona interrumpía sus objetivos, pues las mataba. Era una especie de hombre de negocios sin escrúpulos. Él nace el 16 de mayo de 1861, nace también en Estados Unidos. Su verdadero nombre era Herman Webster Mallet. Lo que pasa es que empezó a cambiarse de nombre en su adolescencia y finalmente parece que le gustó mucho el de Henry Howard Holmes, fue conocido como H.H. Holmes, y era una persona que posiblemente hubiera llegado muy lejos porque era muy inteligente, sin necesidad de entrar en el mundo del crimen, pero al final se decantó por vamos a decir, la delincuencia, ¿no? De hecho, él llega a estudiar en la universidad, aunque no completó su carrera de medicina, pero llega a entrar en la universidad pagando la matrícula gracias a una novia que tenía bastante dinero porque provenía de una familia con muchos recursos económicos, pero él no la quería. Él simplemente empieza una relación con ella para aprovechar ese dinero, para darle, vamos a decirlo así, un poco de pena, y que esta chica, Clara Loverin, costeara sus estudios. En el momento en el que ya esos estudios han sido costeados, por lo menos el inicio, la matrícula, que era lo más caro, rápidamente la deja. Y dentro de la universidad empieza a destacar como uno de los estudiantes más inteligentes, pero es despedido, es expulsado de la universidad porque llegaba a sacar cadáveres en mitad de la noche, a escondidas, para utilizarlos en otra serie de planes que se les pasaba por la cabeza, que era provocar incendios poniendo esos cuerpos allí, diciendo luego que eran otras personas completamente diferentes que se habían sacado pólizas de seguro y cobrar por lo tanto esos seguros, él haciéndose pasar a su vez por un familiar de la víctima. Pero no fue la única idea curiosa. Por ejemplo, en el año 1885, ya en su vivienda, una vivienda que había costeado también gracias a una mujer a la que había también enamorado y que se había aprovechado de ella. Una vez que adquiere la vivienda la deja completamente de lado, pero como digo, en el año 1885 pone un anuncio en el periódico diciendo que en el sótano de su casa se ha encontrado una veta de agua natural y que esa veta es de agua milagrosa, una especie de agua ya no solamente medicinal, sino que obraba prodigios. Entonces, claro, muchos enfermos de la zona empezaron a acudir a la vivienda a comprar botellas de agua, supuestamente que tenía poderes para sanar enfermedades, hasta que finalmente fue detenido por las autoridades y ya no pudo seguir adelante con ese plan. De hecho, se le puso una multa bastante elevada, pero que él pudo pagar de manera muy holgada porque había conseguido mucho más dinero vendiendo aquellas botellitas de agua. Muy poco tiempo después realiza también otro plan diciendo que ha descubierto en su casa otra veta, en este caso no de agua sino de gas, una veta de gas que él conseguía además transformar por medio de un aparato que había inventado. E incluso una empresa de gas llegó a comprarle la patente por una cantidad bastante elevada hasta que se dieron cuenta de que aquello también era una completa mentira. Pero digamos que hubo un cambio en su vida cuando en el año 1892 se casa con una mujer bastante adinerada también. Su intención era también quedarse con ese dinero. Una vez que se apropia de una cantidad bastante grande, se marcha de casa, pero ella lo denuncia y entonces va a prisión por estafa. Y a partir de ese momento empieza a cambiar su mentalidad. Se da cuenta de que si engaña a aquellas mujeres y luego es denunciado, va a terminar en la cárcel, con lo cual la única manera de salir indemne de esos engaños es matando a su víctima. Y de esa forma es como empieza a engañar a muchísimas mujeres, empieza a adquirir un dinero bastante importante, pero sobre todo llega un momento en el año 1892 en el que empieza a cortejar a otra señora, en este caso Elizabeth Holton, una mujer que ha quedado viuda recientemente, que tiene una especie de farmacia, pero no farmacia como lo entendemos nosotros, sino también una especie de tienda donde se vendía todo tipo de productos, con lo cual era un negocio que daba bastantes beneficios. Él logra enamorarla, no llega a casarse, pero sí empiezan a vivir juntos. Y al principio la intención de H.H. Holmes era simplemente el ir consiguiendo una cantidad económica importante a través de esta mujer, hasta que se da cuenta de que si consiguen matarla sin que nadie
perciba que realmente el asesinado, él podría quedarse con esa farmacia y conseguir una cantidad de dinero todavía más elevada. Con lo cual a él no le importó para nada el quedar con Elizabeth un día que la farmacia estaba cerrada. Acude Elizabeth y acude también su hija pequeña, que tenía 7 u 8 años por aquel entonces. A las dos las mata a hachazos en la trastienda de la farmacia. Esos trozos de cuerpos completamente desmembrados, los mete en bolsa, los lleva a un vertedero, donde estuvo a punto además de ser descubierto por el guarda, que se acerca en ese momento para ver qué era lo que estaba tirando, y él dice simplemente que aquellos son despojos de una carnicería, y el guarda llega a abrir la bolsa y descubre que efectivamente son trozos de carne, y mientras tanto Holmes, rezando para que no abriera la bolsa donde estaba la cabeza, porque si no lo hubiera descubierto rápidamente, pero tuvo suerte. Y el caso es que a los clientes de aquella farmacia les dijo que Elizabeth y su hija se habían marchado a otra zona de los Estados Unidos por una enfermedad pulmonar de ella, y que se había ido a un entorno que le era mucho más favorable a nivel de salud, por el ambiente, pero que él se encargaba de la farmacia y que le iba a estar enviando dinero de manera constante. Con lo cual todo el mundo se creyó esa versión. De hecho, H.H. Holmes era un hombre, como habéis visto, con un buen porte, era un hombre que en principio no hacía pensar que escondía detrás un auténtico depredador, un asesino sin ningún tipo de escrúpulos. Ganó mucho dinero con aquella farmacia, y entre eso y algunos préstamos que pidió y que le concedieron sin ningún tipo de problemas, empieza a crear el sueño de su vida, sobre todo aquello con lo que había soñado en los últimos años, que era construir un hotel en Chicago, aprovechando además que coincidiera con la Exposición Universal del 1 de mayo de 1893, y un hotel destinado sobre todo a mujeres. No era que no se pudieran hospedar hombres, pero sobre todo él lo que intentaba es que hubiera muchas mujeres que se hospedaran allí, y para eso llegó a poner un anuncio en prensa en el que decía que dejaba las habitaciones a un precio muy barato a mujeres que a la vez costearan o trabajaran en ese hotel, pues ayudando en diferentes labores de limpieza, labores administrativas, y que podían ser pues trabajos muy temporales de pocos días o trabajos de varias semanas. Y eso provocó que un aluvión de mujeres necesitadas, evidentemente, no solamente ya de dinero, sino de un hospedaje barato, empezaran a hospedarse allí. Pero claro, no estamos hablando de un hotel normal, hablamos de un hotel que fue construido con una serie de conductos ocultos muy extraños, habitaciones secretas, conductos que además llevaban de una habitación a otra, falsas paredes, un subterráneo al que solamente se podía llegar a través de una habitación privada de H.H. Holmes, y en cuyo subterráneo había no solamente unos grandes bidones de ácido, sino también hornos, una sala conocida como el calabozo llena de máquinas de torturas. Y fijaos si era raro el plano de ese hotel que estáis viendo ahí, que tuvo que ser construido por diferentes cuadrillas de obreros a las que él contrataba durante unos cuantos días, luego lo despedía esa cuadrilla para que otra totalmente diferente realizara otra parte del hotel, de manera que no hubiera un solo obrero que conociera la totalidad del plano del hotel, ¿no? Porque hubiera sido muy sospechoso, sobre todo con el tema de los conductos que llevaban a diferentes habitaciones. ¿Qué es lo que él realizaba dentro del hotel? Llegó a matar a más de 300 mujeres. Lo que hacía era, cuando la mujer en particular a la que quería asesinar estaba durmiendo en mitad de la noche, y que además eran mujeres normalmente a las que él había cortejado, con las que había tenido además sexo, a las que muchas veces había convencido prometiendo un futuro matrimonio para que ellas dejaran a su nombre pues propiedades, cuentas bancarias, grandes cantidades de dinero, y una vez que conseguía eso, esa noche o bien gaseaba la habitación con una serie de conductos también en la parte alta de la habitación que llegaban hasta el subterráneo, donde había una máquina que generaba un gas adormecedor, o bien directamente se metía en la habitación a través de conductos que llevaban hasta el armario y le ponía en la cara a esa señora en particular un pañuelo con cloroformo. Una vez que había caído en ese estado de inconsciencia, trasladaba también a la mujer en particular de una manera muy discreta, también por medio de esos conductos ocultos, la llevaba a la zona de ese subterráneo, y o bien las tiraba a las piscinas de ácido, donde desaparecían prácticamente por completo, o bien las quemaba en hornos, ¿no?
Incluso los huesos, una vez que ya se habían consumido, los arrojaba en contenedores a las afueras. De hecho, él confiesa haber matado a más de 300 mujeres, se pudo constatar que efectivamente desaparecieron muchas mujeres en la zona, pero nunca se pudieron encontrar los cuerpos. Era un hombre que realmente realizaba su trabajo de una manera pues, casi impecable. Lo del calabozo, sobre todo, esa habitación llena de máquinas de tortura, estaba enfocado a las mujeres que se resistían a poner a su nombre esas propiedades o esas cuentas bancarias, y él directamente las torturaba dentro de esa habitación. Una vez que conseguía pues los datos concretos de la cuenta, las claves, o conseguía obligarlas para que le firmara un documento donde dejaba todo a su nombre, era cuando las mataba. Podía haber seguido matando a muchísimas más mujeres, pero la ambición que él tenía parece que era incontenible. Y a pesar de que ya había conseguido una cantidad de dinero que le hubiera servido para vivir perfectamente bien el resto de su vida, y le hubiera sobrado incluso dinero, sigue planeando y sigue maquinando cosas. Va a visitar a un amigo que era una persona tan poco empática como él, que era Benjamín Pitezel, que era un hombre que en su juventud había, junto al propio H.H. Holmes, realizado diferentes actividades delictivas, y lo convence para que él se sacara un seguro de vida. Y le dice: oye, mira, si tú te sacas este seguro y te inscribes dentro de mi hotel en una habitación concreta, tú luego quítate de en medio, que yo voy a llevar a un cadáver de la Universidad de Medicina, entro por la noche, saco ese cadáver, lo pongo allí, pego fuego a la habitación, llamo a los bomberos y digo que la persona que ha fallecido es Benjamín Pitezel, y tu mujer va a cobrar ese dinero del seguro y lo repartimos, vamos 50-50, la mitad para ti, la mitad para mí. Y efectivamente así lo hizo, ¿no? Benjamín Pitezel se saca ese seguro, se queda durante unos días en esa habitación del hotel, pero Henry Howard Holmes, siempre con esa mente un tanto de negociante, empieza a planear el quedarse él con todo el dinero del seguro. ¿Y qué es lo que hace? En lugar de traer un cuerpo de la Universidad de Medicina, lo que hace es gasear la habitación estando Benjamín dentro. Lo mata, le pega fuego a la habitación, la esposa cobra el seguro pensando que su marido mientras tanto se había marchado, empieza a extrañarse de que el marido no contacte con ella, y entonces lo que hace Henry Howard es visitar a su mujer, a Rebeca, que está allí con dos niños pequeñitos, los hijos de Benjamín y de Rebeca. Mata a la mujer y mata a los hijos también a hachazos, llevando encima un hacha de pequeño tamaño, pero que parece que él tenía mucha pericia con el uso. Pero aquí no es que cometiera un error, el error lo cometió en su momento el propio Benjamín, que cuando va a sacarse el seguro se equivoca y deja un documento de todos los que tenía que firmar, lo deja sin firmar. Y entonces la agencia de seguros resulta que necesita una firma, en este caso de la mujer, va a visitar a Rebeca, Rebeca no aparece por ningún lado, y cuando al final las autoridades deciden entrar a la casa a la fuerza, se encuentran su cadáver, ¿no? Entonces ponen rápidamente en busca y captura a este hombre, a Henry Howard Holmes. Es cuando además intentan penetrar dentro de ese, lo que sería conocido como el Hotel de los Horrores, consiguen el consentimiento y la autorización de un juez y se encuentran con un espectáculo completamente dantesco, ¿no? Esos, como decía, esas especies de piscinas de ácido, esos hornos donde había fragmentos de cuerpos, montañas de despojos, y mientras él se había marchado hizo un periplo por Texas, por Denver, por Chicago, por diferentes lugares intentando escapar de la justicia, y también lo hubiera conseguido porque era un hombre que pues de alguna forma tenía mucha inteligencia, había conseguido una cantidad de dinero bastante importante que él llevaba siempre encima, y de nuevo su mente de negociante vuelve a traicionarle, porque a pesar de todo el dinero que había custodiado a lo largo de su vida, decide alquilar un local y ese local luego lo pone en venta, con lo cual ese alzamiento de bienes provoca que sea detenido por un simple alzamiento de bienes, pero que rápidamente descubran que ese era el personaje que había huido de Chicago y rápidamente es detenido. Lo que él contó, las descripciones que dio sobre las muertes de aquellas personas, de aquellas más de 300 mujeres, también espantó muchísimo a las autoridades, y finalmente fue condenado a muerte en la prisión de Moyamensing, en Filadelfia, el 7 de mayo de 1896. Fue condenado a morir en la horca, pero tuvo la mala suerte de que en el momento en el que está sobre el patíbulo y abren la compuerta, él cae pero no se le parte el cuello.
y se queda durante 15 minutos vivo en una agonía terrible, y fue algo que la gente que contempló aquel ajusticiamiento pues quedó completamente espantada, ¿no? Este es un caso que también tuvo a su vez una repercusión después de su muerte, porque parece que hay una especie de maldición. Él, antes de morir, dice que iba a arrojar una maldición a todas las personas que habían participado en su ajusticiamiento, y es curioso cómo poco tiempo después de su muerte varios miembros del jurado fallecieron de manera misteriosa. Uno de los doctores que diagnostica su enfermedad mental también tiene una muerte repentina. Uno de los celadores de la prisión de Moyamensin, que lo había agredido en varias ocasiones, igualmente tiene un final muy extraño. Y la oficina de la Fidelity, de esa mutua de seguros, en la que Benjamín había firmado los papeles, resulta que un buen día, poco tiempo después de este ajusticiamiento, se incendia de manera misteriosa. Por eso siempre, en torno a la gente que conoció a Henry Howard Holmes, siempre existió esa idea de una maldición, ¿no? De que después de muerto, Henry Howard Holmes estaba actuando desde el otro lado. Y hablamos de una historia que también ha inspirado al cine, a la literatura, películas, por ejemplo, como El Doctor de la Tortura, la película Depravado, El Diablo en la Ciudad Blanca, Gota Fatal. Es un caso que ha sido bastante llamativo y que para mí es uno de los casos más importantes que he podido investigar, y por eso he querido crear esa especie de biografía novelada. No sé cómo andamos de tiempo. Queda muy poquito tiempo, ¿no? Pues no sé si tenéis alguna pregunta, porque casos tengo por aquí algunos más, pero es posible que tengáis alguna duda sobre las historias que he comentado. Y si no, no sé si da tiempo a contar alguna cosita más. Sí, de estas últimas, ¿no?, que he comentado. Pues mira, te lo digo. Por ejemplo, está El Doctor de la Tortura, está también Depravado. Depravado. El Diablo en la Ciudad Blanca, que es novela y es también película. Y Gota Fatal. Gota Fatal también se hizo, si no me equivoco, un libro, además de... Fue primero un libro y... bueno, no es realmente, estos libros no son realmente su historia o su biografía, pero sí están inspirados en su figura, ¿no? Son libros y películas, las dos cosas, ¿no? Inspirado en su figura, no quiere decir que sea una especie de biografía suya, ¿no? No sé si tenéis alguna pregunta con relación a estos personajes o en general sobre este asunto de la criminología. Sí. ¿Qué opina de la teoría de H.H. Holmes que sea o que hubiese sido Jack el Destripador? Hay ahora un, sí, es cierto que desde hace sí. Bueno, es algo que me claro, sí, desde hace algún tiempo se está hablando mucho de esa posibilidad. Yo no la comparto tanto, ¿no? Porque cuando uno analiza la biografía de Henry Howard Holmes parece que estuvo en escenarios que no coinciden exactamente, ¿no?, con los escenarios de Jack el Destripador. Incluso la manera de actuar a mí no me convence, ¿no? Sobre todo porque, como hablaba, siempre que Henry Howard cometía un crimen era con un motivo que siempre era un negocio, siempre era el dinero, mientras que Jack actuaba de una manera completamente diferente. Por eso yo a Jack el Destripador, sea quien sea, se le puede considerar como una especie de psicópata, de persona que disfrutaba con la muerte de sus víctimas, pero es que no casa para nada, ¿no?, con la mentalidad de Henry Howard, que era un hombre que, como antes decía, era un negociante, ¿no? Era alguien al que no le interesaba para nada matar, y que si mataba era simplemente porque era una consecuencia de sus negocios, ¿no? Y ese es el motivo que me hace dudar de esa teoría, que efectivamente ahora se está moviendo bastante, se está hablando mucho de ella, ¿no? Pero yo, que he tenido que leerme muchísimos datos sobre este personaje para poder hacer su biografía, no me cuadra el talante, la manera de actuar de H.H. con la del Jack el Destripador, ¿no? Yo creo que no, sobre todo por eso, era sobre todo un negociante, ¿no? Una persona al que le valía cualquier tipo de acto, por muy aberrante que fuera, siempre que eso pues provocara que sus negocios fueran bien, ¿no? Sí. No sé si viene al caso la canción esta famosa de Hotel California, ¿puede tener alguna relación con esto? No, creo que no, porque si no seguramente lo hubiera... Sí. Hombre, con esta historia ocurre algo curioso, y es que yo creo que eso demuestra sobre todo el morbo de la gente, ¿no? Estamos hablando... Sí, pero que yo sepa no tiene ninguna relación. Lo que sí es curioso, y eso me lo has recordado ahora cuando has comentado lo del hotel, para que veáis cómo es el morbo de la gente. Hablamos de un hotel donde han muerto más de 300 mujeres, ¿no? Sí. En el momento en el que Henry Howard es detenido, el hotel sigue en funcionamiento, pero con otro gerente, por supuesto.
y la gente empieza a acudir en masa a hospedarse en este hotel porque les creaba morbo el estar en habitaciones donde habían sido masacradas y torturadas y asesinadas muchísimas mujeres, ¿no? Es bastante curioso, siguió funcionando e incluso tuvo mucho. ¿Sí? Pues es posible, lo que pasa es que en todas las biografías que he podido analizar y que aparecen películas y que aparecen libros que están inspirados, nunca ha aparecido esa canción, por eso no puedo decantarme a asegurarlo, ¿no? A tener la seguridad, ¿no? Sí. Tantos asesinos como has estado estudiando, digamos, ¿cuál es tu, entre comillas, favorito? ¿Cuál es el que más te pone los pelos de punta? Bueno, el caso de Edward Game me apasiona sobre todo por esa idea del traje, de ese traje de mujer que iba a cambiar de alguna manera su sexo, pero me quedaría también con uno que no me ha dado tiempo a comentar, un ruso, Andrei Chikatilo, porque este personaje también tenía la costumbre no solamente de matar a sus víctimas, sino también de comérselas, algo parecido a lo que hacía Albert Fish, pero en él hay un componente curioso. Este hombre era impotente. De hecho, él tuvo solamente 2 hijos en su vida de 2 relaciones sexuales con su esposa, no había podido tener más relaciones. De hecho, en su juventud, una de las veces que fue a abrazar a una chica, tuvo una eyaculación, entonces él a partir de ese momento empieza a obsesionarse, ¿no? con los problemas del sexo. Solamente conseguía llegar al orgasmo y tener erecciones cuando mataba de manera además brutal a sus víctimas, cuando se notaba que dominaba a la víctima, ¿no? En el momento mejor de darle 40 puñaladas a una chiquilla, ¿no? Y en ese momento conseguía esa erección que no había conseguido durante muchísimos años con su esposa, ¿no? Entonces ese componente de personaje con un problema mental grave que solamente se podía solucionar cuando ejercía ese dominio, me parece también, por una parte, espantoso, pero por otra parte fascinante, ¿no? Entonces Andrei Chikatilo me parece un personaje muy curioso. Durante el juicio tuvo que ser encerrado en una jaula porque intentaba atacar a la gente que estaba en esa sala de vistas, e incluso llegó a desnudarse, llegó a masturbarse delante del juez. Supongo que esa parte era un poco para que lo consideraran un hombre loco y fuera transmutada esa pena de muerte por una cadena perpetua, pero al final fue ajusticiado, fue tiroteado, fue matado de esa manera, pero sin impactar las balas en su cabeza, porque el cerebro fue comprado por una universidad para intentar encontrar en él el motivo de su psicopatía, cosa que por supuesto no se pudo descubrir. El cerebro era normal y corriente, ¿no? Así que ese es un personaje que me apasiona también, Andrei Chikatilo. ¿Y tu versión española? ¿Tu versión española de asesino? El personaje español, pues... hombre, hay muchos personajes curiosos que aparecen además en Galería de Asesinos sin Alma, desde casos recientes como el de José Bretón hasta el asesino de La Katana, que el joven... Quizás el de La Katana me llama la atención por esa obsesión que tenía el personaje con un juego que era Final Fantasy, con un personaje concreto dentro del juego, y cómo él se aísla completamente de la vida real, se crea su mundo y en ese mundo sobraba su familia, y encarnando el papel de ese personaje con una katana que había sido regalada por su propio padre, aniquila a toda la familia, incluso una hermana pequeñita que tenía un retraso mental, ¿no? O sea, es un personaje español que también me llama la atención por eso, ¿no? ¿Cómo puede alguien llegar a obsesionarse tanto con un personaje de ficción y llegar a encarnarlo de manera que cometió los mismos actos que cometía el personaje de ficción en el videojuego? Quizá era José Rabadán, el asesino de La Katana, sea uno de los más llamativos también de aquí de España. Sí. Yo quería saber si has estudiado alguna vez el personaje del perfume. ¿Cómo? El personaje del perfume, que hacía la esencia, ¿no? Sí, se han dado muchos casos de incluso asesinos que han actuado igual que el personaje de la película, que tenían obsesión por el tema el olor, ¿no? Pero dentro del libro de Galería de Asesinos sin Alma creo que no incluyo a ninguno, ¿no? Pero sí se han dado algunos otros casos, ¿no? De personas que estaban completamente obsesionadas, ya no solo por el olor, sino también por el sabor, gente que actuaba de esa manera. De hecho, hay un asesino muy curioso, ese sí lo incluyo, que es el asesino del Zodíaco en Estados Unidos, que parece que tenía una obsesión por el olor, pero el olor hormonal que nadie captaba y solamente él, porque él mata a sus víctimas a las que no conoce, son todas víctimas femeninas, mujeres que tenían la menstruación en ese momento, pero él sin saberlo, todas sus víctimas tenían la menstruación. Entonces se llegó a la conclusión médica, porque no existía ninguna otra conclusión, de que era capaz de captar ese olor hormonal, con lo cual tenía una especie de don que el resto de personas no tiene, ¿no? Quizás sería el personaje más parecido a la historia del perfume. Es otro personaje fascinante que han pasado, me
desaparece más de 40 años y todavía no se sabe quién es el asesino del Zodíaco, ¿no? Con lo cual ese sí es un crimen perfecto, el crimen que no se llega a descubrir, ¿no? Es un personaje también fascinante, al que no conocemos, un personaje anónimo. Bueno, Tenemos por tiempo, ¿no? vamos ya con algo de... Bueno, pues la última. A mí me gustaría saber hasta qué punto es cierto, ¿no?, que se comenta que la personalidad psicópata suele tener en común que tengan un trastorno obsesivo-compulsivo. Sí, de hecho yo creo que hay que diferenciar bien lo que es el psicokiller del psicópata. Quiero decir, todos los psicokillers son psicópatas, pero no todos los psicópatas son psicokillers. De hecho, yo creo que en el fondo psicópatas somos todos en mayor o menor grado, y efectivamente el trastorno obsesivo-compulsivo es una psicopatía y yo creo que todos lo tenemos. Yo tengo la costumbre muchas veces, cuando voy incluso a una librería y veo que hay un libro que está doblado, lo pongo derecho. Una vez, no sé en qué tienda fue, me llegaron a preguntar a mí por un libro, pues pensaban que yo era el dueño de la tienda, porque los colocaba bien. Eso es una psicopatía. Todos en mayor o menor medida lo tenemos, ¿no? Entonces nunca hay que confundir al psicokiller, al asesino, con el psicópata, ¿no? Entonces, efectivamente, el trastorno obsesivo-compulsivo es una psicopatía en un grado muy bajo, ¿no? Si vas subiendo en ese grado ya te vas encontrando con gente pues mucho menos sociable, con gente que tiene sociopatía, hasta que finalmente sí puedes llegar a una psicopatía que te llegue a matar, que llegue a empujar a la persona a matar a un semejante. Pero yo entiendo, y lo he hablado con gente entendida en el campo de la psicología, de que psicópatas somos todos, ¿no?, en mayor o menor medida, y todos tenemos nuestros trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Pero muy pocos psicópatas llegan a ser psicokiller, evidentemente, y por suerte. Y no quiere decir que todo el que haya vivido en su infancia abusos por parte de sus padres, de sus compañeros, se vayan a convertir en asesinos. Es un porcentaje mínimo. Habitualmente la gente que sufre esa infancia terrible intenta montar luego plataformas para defender a niños que estén en la misma situación, pero un porcentaje mínimo, un 0, algo, que no sé exactamente cuál es, pero que es muy ruidoso, que es la persona que intenta representar en su vida de adulto aquello que han vivido, ¿no? Pero psicópatas somos todos, ¿no? Bueno, sí, ya pues un aplauso fuerte para